Hola, mi nombre es Escobar Ricardo Vanessa Antonio del grupo 6IM9 del CECIT número 3 Estanislao Ramírez Ruiz para la materia Mantenimiento de equipos de cómputo. El título de la práctica es Armado de un equipo de cómputo. Los pasos para el armado de un equipo de cómputo primeramente es la fuente de alimentación. Lo primero será montar la fuente al chasis del gabinete, por lo cual se la ubica de manera que el ventilador disipador de la misma quede orientado hacia la parte posterior de la carcasa y que los cables de alimentación queden hacia el interior. Una vez colocada, debe ser sujetada con los tornillos que se muestran en cada uno de los espacios de la fuente. El paso número 2 será montar el procesador. Lo primero que haremos es identificar el zócalo en que se ubica el procesador, el cual es fácilmente detectable, ya que por lo general es más grande y posee agujeros circulares, además de tener la identificación o indicación de las siglas CIF. La ubicación correcta del procesador estará definida de acuerdo con la alineación de la ranura. El CPU posee una marca o una de sus esquinas recortada, que es lo que nos permitirá colocarlo de manera correcta, ya que obviamente esta marca debe coincidir exactamente con la que tiene el zócalo. El paso número 3 sería la motherboard a la caja. Lo siguiente será montar la motherboard al chasis del gabinete, para lo cual debemos alinear la motherboard de forma correcta a la bandeja que incluye el chasis para ello y luego fijarla con los tornillos que vienen de fábrica con la carcasa. Debemos asegurarnos que los distintos conectores para bahías queden debidamente ubicados con el fin que posteriormente poder montar las placas que creamos necesarias para nuestra computadora. El paso número 4 es montar la memoria RAM. Los módulos de memoria RAM pueden montarse antes o después de colocar la motherboard en el chasis del gabinete. Esto depende de la decisión de cada uno. Una vez que identificamos los bancos, para la memoria RAM, debemos colocar cuidadosamente cada módulo sobre ellos y empujar el mismo lentamente y sin ejercer fuerza hasta que escuchemos un clic. Ese sonido nos permitirá saber que la memoria RAM se ha instalado de forma correcta. El paso número 5 es la conexión de los cables. Antes de continuar introduciendo componentes, es recomendable conectar algunos cables a la motherboard. En principio debemos conectar la motherboard a la fuente de alimentación. También es conveniente conectar los cables del panel frontal del gabinete, tanto el power y el reset, como los LEDs y los puertos USB donde conectaremos los periféricos y demás. Para hacerlo, lo mejor es recurrir al manual de la motherboard, donde se indica claramente cómo deben ser conectados de acuerdo al modelo. El paso número 6 es colocar las demás placas. Para ello debemos identificar el zócalo PCIe, PCI o AGP en el que debe ir montada la placa. Se le coloca de forma que los pines coincidan con el conector y presionamos sin fuerza hasta escuchar el clic que nos indica que ha sido fijada. El paso número 7 es montar los demás dispositivos que vayan conectados a nuestro CPU. Lo siguiente será conectar los dispositivos internos de la computadora y en primer lugar lo haremos con el disco rígido. Este debe ser colocado en el soporte que posee el chasis del gabinete para ello y una vez bien sujeto con los tornillos adecuados iniciaremos el conexionado. Cabe mencionar o cabe destacar que todos los dispositivos de almacenamiento llevan dos conexiones, una hacia la motherboard y otra hacia la fuente de alimentación. Debemos entonces conectar el cable de energía desde la fuente de alimentación hacia la ranura del disco duro y luego conectar el cable SATA del disco duro a la motherboard. Básicamente, para el caso de la unidad de medios ópticos debemos realizar los mismos pasos. El paso 8 es que siempre debemos tener orden. Ya casi se concluye con el armado, pero antes de cerrar el gabinete es recomendable acomodar los cables que hayan quedado sueltos, sin ser utilizados, y que los ordenemos dentro del gabinete utilizando cinchos o bandas elásticas. Le echamos un último vistazo y la última revisión para comprobar que todos los cables y conexiones se encuentren correctamente ajustados y ya podemos poner las tapas del gabinete. Y eso sería todo para un buen armado de un equipo de cómputo. Gracias.